Buenos días, bienvenidos a una nueva Open Class de UNIR, clase magistral donde todos los alumnos que se inscriben tienen la oportunidad de asistir en directo y formular todas las preguntas que consideren oportuno a los expertos que están con nosotros. Nuestra Open Class hoy versará sobre marketing online para centros educativos y escolares. Clase que es, como siempre, la antesala de un curso masterclass intensivo que vamos a dirigir, que hemos preparado para los centros educativos que entiendan que ha llegado la hora de apostar por esta disciplina del conocimiento, no solo en beneficio del propio centro, en beneficio de los profesores, sino también entendiendo que los alumnos, que los futuros profesionales que son hoy nuestros alumnos, también deben conocer el marketing porque van a convivir con él en Internet y las redes sociales. Como siempre, contamos en directo con la presencia de dos profesionales de prestigio, de primer nivel, y bueno, pues van a compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, Enrique Burgos. Enrique, buenos días. Buenos días. Enrique Burgos cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing digital y actualmente trabaja en Coca-Cola como Consumer Digital Manager, desarrollando estrategias digitales y móviles para el portfolio del grupo. Antes trabajó en otras multinacionales como QDQ o Unidad Editorial y Seur. En segundo lugar tenemos con nosotros a Carlos Llorente. Carlos, buenos días. Carlos, que está aquí en su doble condición de ponente y también de profesor de la universidad. Estudió Dirección de Empresas y Negocios Internacionales en Seattle y más tarde cursó un MBA en ICADE, comenzando su carrera profesional en Miami. Desde hace 4 años dirige el Departamento de Marketing del Colegio Liceo Sorolla en Madrid. Carlos es además consultor estratégico en colegios privados y fundador de Colegios y Marketing, empresa que ofrece servicios de consultoría y también es conferenciante en multitud de eventos, como por ejemplo Eduquetín y en la convención de ACADE, donde normalmente siempre interviene en su calidad de experto en marketing. Además es el creador y el director del primer curso de marketing online que en formato masterclass se va a impartir en UNIR. Concretamente la primera edición a partir del día 7 de julio, por lo que, como os decía, su función es doble. Y antes de empezar, tengo que hacer una aclaración por un pequeño problema técnico. Como sabéis, a la hora de inscribiros podéis poner preguntas que luego trasladamos a nuestros ponentes. Ha habido un pequeño problema técnico y hay preguntas que no hemos recibido. Por lo tanto, todos aquellos que hayan puesto preguntas en la web, yo os pediría que las volváis a poner en el chat porque hemos perdido muchas de las preguntas. Hay algunas que hemos recuperado, pero otras que no hemos podido recuperar. Bueno, como os decía, esta Open Class es en directo y por tanto todas las preguntas que queráis formular se las vamos a ir pasando tanto a Enrique como a Carlos, aunque Enrique, su experiencia empresarial es enorme, pero sí que está aquí también para ayudarnos en su experiencia con los colegios. Los colegios, los centros educativos están empezando ahora a comprender la importancia del marketing online, del marketing dentro de lo que es el mundo de las redes sociales y por tanto entendemos que con su experiencia nos va a ayudar, nos va a aportar una visión muy positiva. Enrique, en la actualidad eres considerado como uno de los mayores expertos en marketing online, porque por tanto la primera pregunta es obligada. ¿Es necesario el marketing online para los centros escolares? ¿Por qué? Absolutamente sí. Yo creo que el marketing online, el marketing digital es necesario para cualquier negocio que tenga interlocución con empresas o consumidores. Hoy en día la búsqueda de información por parte de cualquier padre, que al final son los primeros interesados en la información educativa, se hace en primer lugar online y sin duda tiene que haber una presencia digital completa, atractiva y actualizada de cara a que la información a la que accedan los padres a la hora de buscar información sea la adecuada y la última. Y para ello hay que desarrollar muchas estrategias sobre las que hablaremos en la sesión. Por tanto, y un poco para situarnos en un escenario que nuestros alumnos comprendan. Vamos a situarnos en las webs del colegio. Como sabes, los colegios tienen una forma de inmersión en nuevas tecnologías un poco más pausada que otras empresas. Entonces, lo primero que ellos van a pensar es en la web. ¿Cómo debería ser una página web hoy en día de cualquier empresa a día de hoy? Y luego esa visión la trasladaremos a cómo la adaptaríamos para los colegios. Yo lo primero que diría es que tiene que ser móvil. Pensar primero en móvil
porque el número de búsquedas, el porcentaje de búsquedas que hoy en día se realizan por parte de cualquier consumidor es elevadísimo en el ámbito móvil, con lo cual, en primer lugar, debe ser una página amigable al móvil, ya sea responsive, ya sea una versión móvil del site, lo mejor es que sea responsive desde ese punto de vista, y en segundo lugar tiene que ser una página actualizada desde el punto de vista de contenido, porque al final si tenemos contenido actualizado eso va a beneficiarnos desde el punto de vista de posicionamiento en buscadores, y porque al final la percepción por parte del usuario, del consumidor, va a ser mucho mejor si encontramos una página con información muy actualizada sobre la información del curso actual, de qué está pasando, de actividades, de lo que sea alrededor del centro educativo, más allá de encontrar páginas como ha habido históricamente, y efectivamente, como comentabas, el mundo educativo a lo mejor anda un poco por detrás porque no encontraba ese retorno a esa pequeña inversión. Pero yo creo que hoy en día es absolutamente necesario que desarrollen ese tipo de aplicativos. Carlos, ¿consideras tú que esto que está recomendando Enrique es real? ¿Que los colegios obedecen a esta necesidad de movilidad y de respuesta a actualización de contenidos? Sí, yo creo que un colegio tiene que presentar lo que hace, más que decir lo que hace, demostrar con hechos y con actividades y con noticias, que es lo que decía el de actualizar los contenidos. Ahí es donde dice realmente lo que hace implícitamente. Los padres siempre están entrando en las páginas web antes de visitar los colegios físicamente, entonces cuanto más podamos contarles y transmitirles, más fácil es que seamos candidatos. Y yo creo que además que en Internet podemos medir todos nuestros esfuerzos y eso nos ayuda a saber en qué debemos dedicar esfuerzos. Pero una pregunta más concreta. Por tu experiencia en las web que a día de hoy existen en los colegios, que tú visitas cientos de ellas, ¿este tipo de web existe en los colegios o es algo excepcional, ocasional y en determinado tipo de centros escolares que, bueno, pues que le ha dado por apostar por la movilidad? Sí, cuando tienes una persona que es capaz o que tiene formación en marketing online o en Internet está bien actualizado, es más fácil que se lo proponga la dirección. De la dirección no suele salir este tipo de propuestas, suele ser alguien quien las introduce y quien se encarga de ellas sobre todo. Entonces no es lo normal, los colegios normalmente tienen una página web muy estática, bastante anticuada, no todos, ¿no? Hay muchos colegios, muchos casos muy buenos, pero que tenga una persona encargada de actualizar constantemente los contenidos, y yo creo que ahí está la clave, una persona recurso, ahí es donde cuesta más encontrar un colegio. Por tanto, directamente enlazas con una pregunta que ya es para Enrique. Generación de contenidos, link building y SEO, pensando un poco en los centros educativos. ¿Cómo lo enfocarías? Pues yo creo que es todo uno, en definitiva. Hoy en día es bien sabido que Google está fomentando mucho y está valorando mucho la generación continua de contenidos a la hora de posicionar las páginas dentro del buscador. Y yo creo que es lo que comentaba un poco Carlos, es muy relevante que alguien dentro del centro educativo se centre en esa generación de contenidos o contrate o lo que sea necesario alguien para que esté generando continuamente ese tipo de contenidos alrededor de lo que pasa en el centro educativo, no tanto desde el punto de vista de lo magníficos que somos, que eso también hay que decirlo, pero sino sobre qué está pasando alrededor del colegio, porque al final es lo que espera un padre. Lo que espera un padre a la hora de buscar información en un centro educativo es encontrar vida real, información de hoy en día. Si encuentras fotografías de los años 80, pues al final eso no te va a echar para atrás. Hoy en día el primer punto de contacto no va a ser ir a buscar el colegio, ir a la puerta a llamar, a buscar una reunión, sino vas a buscar en Internet. Entonces es crítico el que generemos ese tipo de interacciones con el consumidor, generando contenido, buscando participación en redes sociales, etcétera. Acabas de decir participación en redes sociales. Carlos, ¿tú ya considerarías necesario e imprescindible que aparezca siempre la red social del colegio en su web? Bueno, además todos los enlaces y no unas pocas, yo diría todas. Muchas veces me preguntan ¿por qué estás en tantas redes sociales? Yo digo porque cada padre elige la red social que le gusta, entonces tú tienes que estar en todas, o por lo menos las que consideres que pueden ser más interesantes. Y sí, desde luego, tanto en los artículos que publiquemos como en el front, la página web. Lo que pasa es que aquí surge una pregunta que, aunque a lo mejor la sacaremos más adelante, los colegios saben abrir perfiles y gestionar perfiles en redes sociales. ¿Entendéis que ya es una necesidad que ellos cubren de forma adecuada o también es otro de los retos a los que nos encontramos en marketing? Pues inicialmente los colegios están abriendo perfiles primero para tener posesión de ellos y de su nombre y que nadie les suplante la identidad, y luego pues para ver cómo va funcionando. Y van haciendo pequeñas publicaciones muy conservadoras. Yo creo que todavía les falta a lo mejor un poco de formación o información al respecto y empezar a mojarse un poquito. Con mucho cuidado, yo creo que se puede aprender. Vale. Enrique, nos dicen que por favor expliques tus técnicas de posicionamiento de la marca. No nos va a dar para... Bueno, yo creo que al final es continuar un poco sobre lo mismo. Es
el dar una continuidad a la información que estás dando, dar una credibilidad a todo el contenido que estás reflejando a través de la red, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de tu propia página. Yo creo que es muy importante el demostrar que realmente eres un centro, pues si eres un centro bilingüe, por ejemplo, que el contenido que compartas sea no solo en español, sino sea también en inglés, y que demuestre realmente que eres un centro que tiene ese conocimiento, que si eres un colegio que apuesta, o un centro educativo que apuestas por el deporte, pues demostrarlo con conocimiento deportivo, con acuerdos relevantes, y que esa información fluya. Al final yo creo que la generación de marca se va a ir ganando poco a poco por lo que vayas demostrando y por la huella digital que vayas dejando alrededor de tu propia marca. ¿Y esa marca debería ir acorde con la integración, por ejemplo, del colegio en su entorno social? ¿Es una marca que el colegio debe generar con su historia, o puedes renunciar a lo que has hecho y directamente ir a una marca nueva? No, yo creo que no tienes por qué renunciar a tu historia. Yo creo que en absoluto. Yo creo que es importante y es un background que hay que mantener. Pero es cierto que en los centros educativos, probablemente, aquí Carlos, por supuesto, es 1000 veces más experto que yo, el hoy es muy importante. Al final, tú has podido, como padre, estar en un colegio y luego conocer experiencias diferentes a las que tú has vivido, pero a ti lo que te importa el día que vas a llevar a tus hijos es saber cuál es la vivencia de hoy. Es importante el background y qué ocurre, pero es importante saber que este colegio pues ha tenido el 100% de aprobados en selectividad, o que está haciendo actividades alrededor de la informática, la tecnología, la robótica hoy en día, pero a lo mejor cuando tú eras alumno no lo hacían. ¿Vale? Yo creo que es muy importante ese hoy, que no tiene por qué ser un renunciar al pasado, sino es una evolución del pasado. Pregunta Carlos Puig: ¿hay algo que podáis comentar de acciones innovadoras de marketing online que no esté haciendo casi nadie? Yo en este caso me gustaría también hablar de colegios, ¿vale? Entonces un poco vamos a centrarnos en el sector educativo. ¿Acciones innovadoras de marketing que no esté haciendo casi nadie en centros escolares? Bueno, La pregunta para los dos. Sí, puedo. Sí, por favor, tú. Hombre, ahora se está hablando mucho de cuidar a los potenciales clientes y empezar a dirigir tus contenidos no solo a tu comunidad educativa, que son tus padres que ya están en tu colegio, sino los que son padres potenciales, que incluso pueden ser padres embarazados o que no han tenido hijos. Tú empiezas a posicionarte, digamos que sigues una estrategia de centro, las actividades y las acciones que haces físicas luego están acompañadas con la difusión que tienes, y entonces empiezas a atraer la atracción de personas que no son necesariamente clientes hoy en día. Luego además, si lo acompañas con ciertas estrategias, un poco ya puedes decir que si retargeting, o si puedes empezar a hacer una estrategia de link building con blogueros, y luego siempre en tu entorno, ¿no? Yo diría que la acción local de los centros es muy importante, porque tú lo que hagas con tu ayuntamiento, con otras universidades, incluso con tus vecinos, puede hacer que luego la gente venga y te quiera conocer más. Nos están empezando a entrar preguntas del día a día de los colegios, de los profesionales. Voy a pasar primero a la de Irene González, porque esta la enlazamos con otra que tenemos ya aquí, otro internauta que habla de privacidad en la red, y esta también va a los dos. Porque supongo que tiene la misma. Dice Irene González: ¿cómo gestionar el permiso sobre la imagen de los alumnos si los padres ponen pegas? Gracias. Y tenemos otra pregunta que enlaza, que es privacidad en la red. ¿Qué importancia tiene la privacidad en el plan de marketing de un colegio? Aquí enlazaríamos con todo lo que es la gestión de la identidad, la gestión de la privacidad, la gestión de la seguridad, también en marketing, que es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Los profesionales del marketing os dedicáis a posicionar marca, a generar contenidos, a que aparezcamos los primeros en las búsquedas de Google, y en muchas ocasiones nuestra perspectiva, los que nos dedicamos más al tema de la seguridad, dices, bueno, ¿y dónde está la parte de legalidad o de privacidad que debe todo profesional del marketing? Y esto va enlazado con lo que dice Irene. ¿Cómo gestionáis, cómo se gestiona en el marketing también el cumplimiento legal? Bueno, cuanto más conozcas de la ley, mucho mejor, como en todo. Yo creo que al final es muy importante la transparencia con los padres. Nosotros, bueno, en nuestro colegio, buscamos siempre que los padres firmen un consentimiento cada vez que renuevan la matrícula, y firman que aceptan todos los términos y condiciones del colegio. No preguntamos específicamente si le parece bien que todas las fotos, porque se puede armar un poco de escándalo. Los padres lo que les gusta es que les preguntes antes de publicar. Entonces, casi siempre, si les preguntas, te dicen que sí. Lo que les puede molestar es que no les hayas preguntado. Entonces, yo creo que esa comunicación es muy importante. Hombre, aquí me gustaría añadir algo que no sé si Enrique estará de acuerdo conmigo, ¿no? Más que nada, yo entiendo, quizá estamos un poco más avanzados, que el marketing debe también meterse poco a poco en el proyecto educativo del centro. Es decir, lo que comentábamos al principio,
el niño va a navegar en una sociedad digital en la que el marketing forma parte ya o es un elemento indisoluble de su desarrollo profesional. Por lo tanto, si nosotros somos capaces, y esto ya contestando a Irene, de que esa gestión del marketing esté en el proyecto educativo, los padres tendrán que aceptar, porque si no tendrán que ir a otro colegio. Si un colegio apuesta por una enseñanza donde las redes sociales forman parte de su desarrollo de personalidad, pues el padre lo tendrá que aceptar. Por ahí a lo mejor estaríamos hablando de un camino nuevo, ¿no, Enrique? Sin duda, y yo creo que al final es crítico, y lo hemos comentado una vez con Carlos, la absoluta relevancia que tiene la formación hoy en día tanto para padres como para alumnos sobre redes sociales, la privacidad, este tipo de materias. Yo creo que hoy por hoy no están en el día a día de muchos centros, pero yo creo que es crítico que haya un conocimiento profundo, y a lo mejor es mucho más sencillo hacer entender a unos padres cuál es la realidad de los medios sociales y cómo el centro va a utilizarlos para la difusión, para más, pero que con respeto absoluto por la identidad individual de cada uno de los alumnos, y a los alumnos lo mismo, hacerles entender cuán relevante es su identidad personal dentro de este mundo digital, para que evitemos los riesgos a los que todos pues conocemos algún que otro caso. Son muchísimas las preguntas que nos están entrando y de temas muy interesantes. Hoy no nos va a dar tiempo. Recuerdo, a raíz de la pregunta que me hace Luis Fernando Plaza Ponce, que el día 7 de julio empezará un curso masterclass donde podréis profundizar en todos estos conocimientos y donde nuestros expertos os darán estrategias muy claras para vuestros centros educativos. Porque mirad lo que me pregunta Luis Fernando. Buenas tardes, somos una entidad educativa con 5 colegios en distintas ciudades de España. ¿Cómo podríamos crear un departamento de marketing que gestionara los 5 colegios? Luis Fernando, ojalá tuviéramos aquí 4 horas para poder definir un departamento y un plan de marketing para todos los colegios. Yo creo que hará pinceladas básicas y no nos da tiempo a más. Hombre, si hay que empezar desde cero, yo creo que lo ideal sería la estrategia del centro y tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir, si se está posicionando una marca o si se quiere vender o si lo que se quiere es cambiar un proyecto educativo. Y una vez que tienes eso, empiezas a desarrollar estrategias muy específicas que vayan con una serie de pilares o una serie de indicadores claros de quién es tu marca y dónde te has posicionado. Y por supuesto tener a alguien que siempre esté actualizándose y que tire del carro. Ajá. Una pregunta muy curiosa para los dos. Nuria García López. ¿Puede ser la disciplina y su gestión una marca que diferencie con eficacia un centro situado en el Pozo de Vallecas con un nivel sociocultural de las familias medio-bajo? ¿Puede ser la disciplina y su gestión una marca que diferencie y que se pueda llevar a marketing? Siempre que te posiciones, yo creo, y seas coherente y firme y consistente al final en el largo plazo, acabas por llamar la atención de un grupo de personas que acaban eligiéndote solo por eso. Incluso puede que vengan de otras zonas que no sean necesariamente de tu barrio, solo por cómo haces las cosas. Y yo creo que los colegios, que ahora son todos muy parecidos en su propuesta, deben elegir, ¿no? Y deben posicionarse y tomar una decisión sobre quiénes quieren ser y qué tipo de alumnos quieren conseguir. Al final es una marca más, tienes que buscar cuáles son tus atributos que quieres destacar y cómo conseguir llegar al target al que quieres orientarte. Y al final claramente, si vas fiel a tus principios comunicando eso, llegarás al objetivo seguro. Por lo tanto, la respuesta a Nuria sería sí. Ahora tú tienes claro el objetivo, ahora lo que tienes que hacer es un plan de marketing para que esa marca que tú has creado llegue a todos. Vale, perfecto. Os voy a poner una aquí hay una pregunta que quería hacer Carlos Enrique, pero antes, en relación, hemos dejado antes un poco en el aire redes sociales. Uso de redes sociales, YouTube, y yo os añadiría una más, que no hemos llegado a tocar, pero que sí me gustaría introducir. Redes sociales, YouTube y Community Manager, ya no solo de profesores, sino también de alumnos. ¿Consideráis estos tres conceptos como imprescindibles ya para el colegio digital del siglo XXI? Yo sí, completamente. Sí, absolutamente, yo creo que sí. Hoy en día es una realidad a la que no puedes cerrarte. Los alumnos están utilizando las redes sociales, se hablan de los centros seguramente de manera positiva y puede que a lo mejor de una manera positiva, y hay que tener un control y una monitorización continua sobre ello. Es cierto que si el colegio es muy pequeño y no tiene, dependiendo del nivel de interacción que haya alrededor de tu centro, pues mayor esfuerzo tendrás que dedicarle en horas, en recursos humanos y recursos económicos, pero al final yo creo que es absolutamente indispensable, ¿no? El no estar para un consumidor, para un padre, sería extraño hoy por hoy. O sea, si ves que un colegio no está en este tipo de perfiles, es como extraño.
Entonces, cuando encuentras algo que realmente está bien gestionado, hay una interacción correcta, al final yo creo que es un punto positivo hoy en día. Y luego los grupos de alumnos es muy importante porque ellos van a estar en la red y van a estar hablando de ti. Si les das medios y si les potencias y les ayudas a tener mayor difusión, digamos que les pones en la misma línea con el colegio y canalizas un poco su energía y su fuerza, porque hay mucha gente que a lo mejor intenta taparlo, pero es lo contrario, al final va a salir. Pues ayúdales y ponte de su lado. Entonces yo creo que son perfectos, perfiles perfectos, porque además hoy en día alumnos de la ESO ya empiezan a elegir los colegios en función de cómo es ese tipo de colegio, ¿no? Y a lo mejor un alumno quiere cambiarse por el tipo de cultura que hay en tu colegio. Hablemos de redes sociales. ¿Son las redes sociales peligrosas para los niños? No, peligroso es el uso que se haga de ellas. Sí, De ellas. y la formación o la información aquí es fundamental, el tema de valores y saber usarlo, y el sentido común. Relacionada con ella, Inara nos dice, ¿cómo gestionar los comentarios positivos y sobre todo negativos de alumnos u otros en las redes sociales? Esto va un poco en relación con lo que hablábamos antes de reputación y de saber difundir una imagen positiva, ¿no?, del centro. Primero, yo creo que está primero Enrique con tu visión más empresarial y luego a Carlos, ¿no? ¿Cómo gestionar todos esos comentarios que se van generando en redes sociales y otros entornos? Porque ya hablamos de redes sociales, pero todo el mundo estará pensando en WhatsApp y otras herramientas de comunicación que no tienen por qué ser redes sociales, aunque su estructura sea similar. Yo creo que la regla máxima y yo creo casi la única es la transparencia. Desde el punto de vista de la transparencia. Yo creo técnicas de ocultar comentarios, de pasar sobre ellos y demás, yo creo que no es ninguna solución, es al contrario. Ante cualquier crítica o situación negativa ante una marca, ya sea un centro educativo o cualquier otra compañía, hemos visto 1000 casos de éxito cuando la marca ha sido capaz de responder de manera transparente, ha puesto su realidad delante, ha contestado a un usuario, le ha dado una solución, ya sea más o menos satisfactoria, pero ha dado una respuesta. Al final la percepción por el resto de usuarios es mucho mejor. Sí. Vale, me pregunta Fran García Cabello, y ahí quizá para que quede claro, incluso con la pregunta que nos hacían antes, ¿qué pasos imprescindibles habría que dar en un colegio? Imaginemos que estamos en un colegio y tomamos la decisión, hoy estamos en un comité de dirección y tomamos la decisión de crear redes sociales del colegio. ¿Qué pasos previos y luego de desarrollo habría que tomar y qué pasos quizá no realizan los colegios a la hora de este tipo de acciones? Yo creo que hay que empezar por atrás. A mí me gustaría saber qué quiero que digan de mí, cómo quiero que me perciban. Y entonces a partir de ahí elaborar una estrategia de acciones que sean físicas y luego el tipo de comunicados que hagamos. Entonces hay que empezar por el final, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios deberíamos hacer para llegar al público que queremos que venga a visitarnos y se matricule en el centro? Enrique, ¿algo que añadir? No, pero yo creo que es totalmente correcto. Nos pregunta... No hay por qué estar a lo mejor en todas las redes sociales, sino hay que elegir exactamente dónde va a ser más fácil atacar a tu target o conseguir una interacción por tu target adecuado y que luego llegue a tu web o llegue a una visita presencial. O sea que no hay por qué decidir, voy a estar a la vez en Twitter, en Facebook y voy a abrir Instagram y YouTube, sino que cada uno en función de los objetivos que se marque y paso a paso, vale. Me dice Beatriz Iglesias Gómez, os pregunta, ¿cómo combinar redes sociales, información y difusión con faltas a las normas de convivencia? No, yo también puedo ayudar en la respuesta, así que si queréis, pero bueno, en principio, ¿cómo combinar redes sociales, información y difusión? Dejaremos lo de las faltas a las normas de convivencia un poquito para el final. ¿Cómo combinarías tú las redes sociales con información y difusión? Pues hombre, lo primero, cuando ocurre algo en el centro que merece la pena resaltar, que todos los días pasa algo, sí, pues haces una noticia de ello, intentar... ¿Quién la hace, pues Carlos? Ahí está el tema. Tiene que ser una persona que sea el community manager o dependiendo de lo grande que sea el departamento, puede haber una persona encargada de contenidos. Por lo tanto, tú no lo abrirías a todos los profesores, un perfil de red social del colegio. Pero esa persona que elijáis tiene que ser una persona muy abierta, que esté en contacto con todos los profesores o que tenga canales para que le lleguen las noticias. Ajá. En Coca-Cola, ¿quién gestiona las redes sociales? ¿Un equipo, una persona? Un equipo. Un equipo. Sí, bajo la dirección. Claro, está en contacto con un departamento y ese departamento está en contacto con el resto de la compañía sabiendo qué es lo que está pasando. Vale. Yo creo que es lo mismo, da igual sea una gran multinacional que un centro de barrio, que al final tiene que haber alguien que sea el que coordine esa información. Igual que no hay
no todos los empleados de una compañía publican lo que quieren sobre la compañía, sino que es la compañía, bajo un perfil único, la que publica los contenidos que decide un comité editorial o un comité de comunicación. O sea, no llega cualquier empleado de cualquier empresa y publica, oye, pues hoy vamos a lanzar esto, hoy vamos a hacer lo otro. No, al final hay una política adecuada y yo creo que en un centro es lo mismo. Puede que el profesorado tenga perfiles, pero al final el colegio como perfil oficial es el que tiene que comunicar de una manera adecuada, con una manera de comunicarse en los soportes adecuados y los medios adecuados. Respecto a las normas de convivencia, a mí me gustaría hacer una reflexión, quizá, no sé si un poco fuera de contexto, pero que viene también al hilo con lo que ha pasado con el asesinato de Isabel Carrasco y todo esto que se ha montado en torno a las redes sociales. Al final, las faltas a las normas de convivencia en el mundo online son las mismas que offline, exactamente igual. El problema es que perdemos la perspectiva y cada vez que pasa con Internet tendemos a mirar para otro lado. Pero si en un colegio tenemos perfectamente definido en un reglamento, en una norma de convivencia, la sanción o una acción que no esté contemplada, pues se puede sancionar aunque sea en redes sociales, ¿no? Yo entiendo que es así. Y al final el colegio lo que tendrá que tener es un procedimiento, una regulación del uso que se hace de las redes sociales, como estamos en todos los colegios en el mundo real, ¿no? Eso vosotros lo tendréis así también. La responsabilidad de un colegio es, por un lado, hacer una serie de normativas o código de honor que todos los alumnos tienen que leer y firmar para que sean conscientes de las reglas, ¿no? Y por otro lado... ¿Normativa o código de honor? Sí. Vale, perfecto. Interno de cada colegio que elabore el suyo. Y luego, por supuesto, tener formación e información, ¿no? Yo hablo con Enrique y nos parece muy interesante que se dé formación a todos los alumnos. En cada edad se hablaría de una cosa, obviamente, pero desde pequeñitos que sepan a todo lo que están expuestos y también las oportunidades que tienen. Vale. Al final, si un chaval sabe que romper una ventana en el colegio está mal, romper una ventana en el colegio seguramente es lo mismo que llegar en Twitter y decir que el colegio es una X o Y, ¿vale? Entonces pero eso hay que explicárselo, porque hoy en día yo creo que esa percepción de que se está haciendo el mismo daño rompiendo una ventana en un colegio que publicando algo muy negativo del colegio en una red social no se tiene hoy en día, ni por los padres tampoco se tiene. O sea, déjale que el niño diga lo que sea, pero si rompe una ventana en el colegio, entonces sí le voy a castigar, ¿vale? Por lo tanto, dar una red social a un niño en un colegio no supone tampoco abrir más posibilidades de riesgo, es decir, no estás incrementando el riesgo de que el alumno o el niño haga algo mal si tiene la educación o la formación adecuada, incluso para herramientas de comunicación, ¿no? Vale. Nos pregunta Aurora, que son muchas preguntas, tenemos que ir. ¿Cómo acallar rumores negativos difundidos a través de grupos de padres en WhatsApp? Toma ya. Esta es la pregunta del millón. Altamente complicado. Hombre, yo diría que no es cuestión de acallarlo y el objetivo no puede ser ese, sí saber de qué se está hablando y cuál es el problema y atajarlo. Una de las cosas buenas de enterarse de lo malo es que puedes mejorar, y cuando un cliente te dice algo que no le gusta es porque todavía está interesado. El problema sería que no nos lo dijera. Entonces, más que intentar apagar el fuego, yo diría prevenir los futuros incendios, hacer cortafuegos para el futuro y resolver los problemas. Prevenir los futuros incendios, vale. Porque en el momento que tú hagas prevención no se volverá a generar esa situación que se ha generado la primera vez con WhatsApp. Yo entiendo también que en este caso el problema que hay real es que se haga y no haya reacción del colegio. Es decir, que los padres puedan campar a sus anchas en un grupo, puedan poner, entre comillas, a parir a los profesores, a los alumnos, a la entidad, y que no pase nada, ¿no? O sea, en ese momento se genera... Hay ese tipo de herramientas como WhatsApp, que es una venta cerrada, ahí para cualquier marca o cualquier empresa, como puede ser un centro educativo, es altamente imposible de averiguar. O sea, al final, hasta el momento que no te llega un comentario de ese estilo, o a través de presencial o a través de otra red social, no puedes detectar que realmente está viendo ese problema. Entonces, yo creo que ahí también es una labor a lo mejor del centro o de la compañía, de quien sea, de intentar ir averiguando dónde hay esos problemas potenciales con y si a lo mejor tener una persona encargada de representar la institución y ver si puede dialogar con otro representante de esa clase, porque en el fondo cuando hacen ruido es para llamar la atención del colegio y que lo cambie. Entonces, ser directo y tener una comunicación es positivo. En el curso abordaremos también, podemos abordar esta problemática con mayor profundidad, porque sí es cierto que nosotros hemos tenido experiencias que los pone también Fran García Cabello, de comunicación con los padres en grupos de WhatsApp donde se les expone que al final todo es transparente, hasta el punto que nosotros hemos llegado a tener encima de la mesa las transcripciones de las conversaciones de los padres insultando a profesores y colegios, transcritas y puestas encima de la mesa. Y al final esa transparencia que tiene la red, incluso el WhatsApp, lo que genera es la posibilidad que tú dices, la de, vale, ha pasado una vez, pero que no vuelva a pasar, vamos a prevenir, ¿no? Todo eso lo podremos abordar en el curso. Susana Duro nos pregunta, ¿podemos entender que la marca del colegio se define básicamente por el proyecto y el ideario educativo del centro? En consecuencia, ¿consideráis que estos dos elementos deberían aparecer necesariamente en la página web? Yo creo que eso lo hemos hablado antes también, pero yo creo que también, ¿no? Proyecto ideario como
y metidos dentro de la marca, buscar Sí, una pero marca. yo, por ejemplo, todo el ideario a lo mejor, o todo el proyecto educativo no lo tendría, porque creo que la página web tiene que servir para atraer, y si una persona está más interesada, que siga leyendo, pero inicialmente no querría aburrir a los lectores, y si lo puedes hacer en un formato agradable, incluso con un vídeo llega mucho más. Entonces, a lo mejor un vídeo de 3 minutos resumiendo lo más importante es lo adecuado. ¿Tú harías una apps de colegios ya, Enrique? No, yo creo que no. Sin duda. Yo creo que me esforzaría en tener una página web responsive que sea totalmente visible desde cualquier terminal móvil antes que desarrollar una app. Vale. Sin duda. María José Fons, ¿cómo se debe enfocar el contenido en cada una de las redes sociales? Entiendo que el fin es el mismo, pero habrá que plantear estrategias y tratamiento de la información diferente, ¿no? Me hacía una pregunta muy similar la directora de un colegio, en el sentido de si tiene que adoptar la misma estrategia en Twitter y en Facebook. El fin, incluso puede que el fin no sea el mismo, probablemente. Puede que utilices una herramienta como Twitter para captación y otra herramienta como Facebook para difusión de contenido y YouTube para publicar vídeos relacionados con eventos, relacionados con el centro. Al final, cada red social tiene una utilidad, hay un tipo de público que la utiliza y yo creo que ahí es donde tienes que afinar muy bien. O sea, al final el café para todos cada vez vale menos. Al final tenemos que empezar a afinar y saber que si de repente creo unos tablones en Pinterest, pues ahí el perfil seguramente es mucho más madres y hay que pensar qué tipo de contenido publicar ahí para tener una interacción más con ellas, con ese perfil de madres que pueden referenciar al centro. O en Twitter es una herramienta de difusión directa y de captación porque es muy viral y hay que afinar mucho más el tiro. Eso requiere esfuerzo y tiempo. Claro, porque por lo que tú estás diciendo, ahora viene la pregunta, es decir, si yo me planteo el abrir un canal de televisión, un canal YouTube para el colegio, tendré que tener muy claro cuáles son los objetivos y qué voy a hacer con ese canal. No vale todo, no todos los profesores podrán subir, sino que tendré que cuál es la finalidad y la finalidad que yo destine a canal YouTube no se la puedo dar a Facebook, Que a lo mejor, lógicamente. A lo mejor solo tienes que estar en YouTube, porque quieres focalizarte y más vale hacer una cosa bien que 10 mal. Yo creo que eso es realmente importante. Porque al final la imagen que va a recibir la gente es esa. Entonces, si tienes imagen por diferentes redes de una manera muy... un comentario hoy, otro dentro de 5 días, cosas inconexas, yo creo que al final eso se va a percibir como un elemento negativo para tu marca. Y yo crecería poco a poco. Hasta que no domine todas las redes sociales, tal vez no es interesante abrir 6 de golpe. Y cuando tengas cada red social que abras, pues intentar tener un pequeño plan de lo que quieres publicar, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer en YouTube un canal, ¿qué tipo de vídeos voy a hacer? ¿Qué listas voy a hacer? Y no hay que hacer 20.000 vídeos, hay que intentar hacer 2 o 3 buenos que lleguen. Yo, por ejemplo, y yo creo que muchos de los profesionales utilizamos Twitter como una herramienta de formación, de autoformación muy potente. ¿Vosotros entendéis que en los colegios ha descubierto este canal ya como herramienta de autoformación tanto de profesores como de alumnos? Yo creo que todavía no se ha llegado a ese nivel. Posiblemente los profesores en los próximos años, cuando vayan entrando más jóvenes, pues sí la van a utilizar, igual que van a usar YouTube para poner lecciones, o Moodle, ¿no? A lo mejor. Y entonces, en ese momento yo creo que ya va a haber una mayor integración con los alumnos, que creo que ahora mismo el gap es bastante grande. Dice Inara, si ya tenemos un perfil de Facebook y muchas fotos publicadas en el mismo, ¿es posible trasladar de una vez y de forma automática todas ellas a un perfil de Pinterest? Bueno. Tal vez no es el objetivo, ¿no? Porque es lo que decía Enrique, a lo mejor esas fotos no son las más atractivas para Pinterest, o a lo mejor lo que quieren en Pinterest es contenido escrito. O sea, que habría que analizar dos aspectos. Primero, desde el punto de vista del objetivo de marketing o de comunicación, y yo añadiría que también habría que analizar desde el punto de vista de la legalidad. Volvíamos a lo de antes. Si el colegio cuenta con una utilización genérica o lo tiene en proyecto educativo, la gestión de imágenes en diferentes herramientas, pues se puede hacer. Pero si a lo mejor las condiciones de uso de Pinterest no se entienden autorizadas por los padres, tendríamos un bloqueo, ¿no? No podríamos hacerlo. Tener mucho control sobre esa parte. La parte legal, sobre todo, estamos hablando de centros que en muchos casos, la mayoría tienen menores, con lo cual hay que tener ahí la sensibilidad y es muy importante, y el manejo y la gestión de este tipo de información es muy sensible. Entonces yo creo que es crítico, y también centrando en eso, en que no tiene por qué servir el mismo contenido para diferentes redes. Yo creo que y probablemente no va a servir. Vale, estamos fuera de hora, pero a mí me gustaría terminar con una pregunta genérica que nos está formulando un internauta y nos dice: de todos los aspectos claves de un plan de marketing, ¿qué es imprescindible para un colegio o grupos de colegios? Diríamos esta la pregunta resumen, ¿no? Vamos a concluir con los dos puntos de vista. Si quieres empezamos con Enrique, luego lo haces tú, y diríamos que aspectos claves
que todos los que nos están viendo se queden para luego ya abordar el trabajo en su colegio. Es crítico definir una estrategia clara, sabiendo qué objetivos quieres alcanzar, hacia dónde quieres llevar a tu marca, y luego establecer un plan táctico muy claro. O sea, el plan táctico puede ser evolucionar la página web a una página web actualizada, puede ser tener presencia en 1, 2 o 3 redes sociales, y sobre todo el plantearte que tienes que generar contenido actualizado. Y para eso hay que generar un plan de contenido, trabajar sobre ello y dedicarle recursos. Al final yo creo que es crítico el dedicarle tiempo y recursos a esta materia, porque si no, no vas a conseguir resultados. El simplemente hacer una web hoy y entre 3 años hacer otra es tirar el dinero. Yo creo que hay que hacer una web y dotarla de contenido. Y luego ese contenido difundirlo por las diferentes redes en las que sea necesario y en las que haya que tener presencia. Nos hemos dejado fuera un tema que era importante, también dar unas pinceladas de cómo entrelazar los blogs con las web de los colegios, que es algo que cada vez nos hacen más preguntas y que hay mucho interés. Al final puede ser sustitutivo, puede ser complementario, depende de ese objetivo y la estrategia que tenga fijada el centro. O sea, no tiene por qué ser uno u otro o los dos. A lo mejor puede ser simplemente la página del colegio puede ser un blog. Hoy en día un blog no es simplemente entradas y ya está, sino que son contenidos de todo tipo, multimedia, que puedes publicar de una manera interactiva, dinámica y que para el usuario sea muy, muy atractiva. ¿Carlos? Sí, pues yo creo que, construyendo un poco aquí, hay que hacer canales orgánicos y canales sólidos, tanto online como offline, que se vayan mejorando con los años, ¿no? Pero podemos pensar en qué 3 o 4 formas nos ayudan a atraer gente a nuestro colegio para que nos visiten y consolidar y mejorar esos procesos es importante. Y luego yo creo que al mismo tiempo tener una persona y un pequeño presupuesto y aceptarlo, porque no es cuestión de hacerlo 1 año o 2 años y dejar de hacerlo, como hacer la publicidad. A veces los colegios han hecho publicidad en momentos específicos, sino es cuestión de pensar en que es un departamento que va a ir creciendo con el tiempo y que se va a consolidar. Por lo que estáis diciendo, lógicamente un plan de marketing no es un gasto, es una inversión, porque la rentabilidad de este tipo de acciones a día de hoy yo creo que nadie la discute y es cuestión de tomar una decisión de invertir en un proyecto digital a medio plazo y largo plazo que va a revertir en beneficio para el colegio, ¿no? Si me permites, la mejor inversión es en una persona. Yo diría que es mejor hasta invertir en 2 personas que luego en publicidad de algún tipo. Vale. Que sacar el trabajo adelante. Pues tenemos que terminar, nos han quedado preguntas, yo creo que hemos tocado muchísimos aspectos. Os recuerdo que el próximo día 7 empieza un curso masterclass cuyo director es Carlos Llorente, donde se podrán abordar todos estos aspectos en profundidad y por supuesto también en directo con todas las preguntas, las dudas y los casos prácticos que nos queráis formular en la clase. También recordaros que esta Open Class queda colgada, que para todas aquellas personas que no hayan podido asistir lo pueden ver más adelante. Y simplemente, pues bueno, agradeceros vuestra presencia, esperando que os haya sido útil y que por lo menos hayamos sembrado, hayamos puesto la semilla para que todos los colegios o los colegios que nos están viendo se den cuenta de la importancia que tiene no solo para el negocio como tal, para la empresa, sino para el futuro de la personalidad digital y la personalidad red de nuestros alumnos, el que vayamos comprendiendo que el marketing, que el conocimiento del marketing, que el dominio del marketing va a ser fundamental para su futuro y su desarrollo personal y profesional. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.